bendigo. En este lugar expuesta para renovación de tu pueblo. Y que así hayamos escuchado o leído sobre esta palabra anteriormente, Señor, seas tú animándonos y fortaleciéndonos. Hoy leemos en tu nombre, Padre, en el nombre del Hijo y con la unción y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Juan 16 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Dígalo conmigo: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dígalo conmigo: para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Jesús nos da una palabra de reconfort, y para que tú empieces a recibir reconfort, te voy a leer algo de lo que pasaba con los 12 apóstoles. Muchos de nosotros a veces no sabemos quiénes eran los 12 apóstoles o qué profesión ocupaban. Voy a leerles algunos, no todos, porque por el tiempo no nos alcanza. Dice en la profesión de los apóstoles, hablando de Santiago, dice: el mayor de los apóstoles, hijo de Zebedeo, a quien Jesús apodó de los hijos del trueno. Imagínense el genio que tenía para que Jesús le dijera que era uno de los hijos del trueno, ¿sí? Tenía 30 años cuando se convirtió en apóstol, estaba casado, tenía 4 hijos y vivía cerca de sus padres en Betsaida, en las afueras de Cafarnaúm. Era pescador y ejercía su profesión en compañía de su hermano menor, Juan. Y en asociación con Andrés, Simón y Santiago y su hermano Juan, disfrutaban de la ventaja de haber conocido a Jesús mucho antes que todos los demás apóstoles. Estamos hablando ahora, en este apóstol complementa, tenía un temperamento contradictorio, parecía poseer realmente dos naturalezas, ambas activas por fuertes sentimientos. Era particularmente vehemente cuando se desesperaba. Toda su indignación, ¿sí? O sea, era una persona que era bastante temperamental, ¿sí? Tenía un genio furibundo cuando se lo provocaba suficientemente, y cuando pasaba la tormenta siempre tenía la costumbre de justificar y excusar su enfado con el pretexto de que solo era una manifestación de justa indignación. Aparte de estos arrebatos periódicos de ira, la personalidad de Santiago se parecía mucho a la de Andrés. No poseía la dirección ni la perspicacia de Andrés para penetrar en la naturaleza humana, pero hablaba en público mucho, un poquito hablador, ¿cierto? Esas personas que como que cogen la palabra y no la quieren soltar. Dice: después de Pedro, o quizás de Mateo, Santiago era el mejor orador público de los 12. Aunque Santiago no era en ningún sentido voluble, un día podía estar callado y taciturno, y al día siguiente muy conversador y narrador. O sea, era una persona que a veces tenía sus estados de ánimo variables, ¿sí? Habitualmente hablaba abiertamente con Jesús, pero era de los 12 aquel que permanecía en silencio durante días seguidos. Esas personas que a veces en un momento a otro se dan cuenta que a veces no hablan, no les saca usted una palabra ni empujándole, así como dicen, ni escribiéndole letreros, ¿sí? Estos periodos de silencio inexplicable constituían su gran debilidad. Muchas veces el silencio lo que hace es que simplemente perturba más a la persona. Cuando usted no desahoga lo que siente, más entra en su corazón perturbación. Dice, hablando acá, cuando Juan se convirtió, estamos hablando del apóstol Juan, tenía 24 años y era el más joven de los 12. Estaba soltero y vivía con sus padres en Betsaida. Era pescador y trabajaba con su hermano Santiago en asociación con Andrés y Pedro. Después de convertirse en apóstol, Juan ejerció como representante personal de Jesús en las relaciones con la familia del maestro, y continuó llevando esta responsabilidad mientras que vivió María, la madre de Jesús. O sea, que fue el que se hizo cargo de María, pero ya venía haciéndolo, ¿cierto? Él era, o sea,
Jesús ya lo conocía del tiempo y Jesús siempre le tenía encomendado que cuidara a su familia. No, eso no fue que de pronto allí en la cruz le dijo, ven, encárgate, ¿sí? Sino que él ya era como un hijo para María, para que entendamos esa parte. Natanael, el sexto y último apóstol escogido personalmente por el maestro, fue llevado hasta Jesús por su amigo Felipe. Había estado asociado con Felipe en varias empresas comerciales e iba de camino con él para ver a Juan el Bautista cuando se encontraron con Jesús. O sea que este era comerciante, ¿sí? Cuando Natanael se unió a los apóstoles tenía 25 años y era el segundo más joven del grupo. Era el hijo menor de una familia de 7, estaba soltero y era el único sostén de sus padres, ancianos y enfermos con quienes vivía en Caná. Sus hermanos y su hermana estaban casados y había fallecido y ninguno de ellos vivía allí. Natanael y Judas Iscariote eran los dos hombres más instruidos de los 12. ¿Sí te das cuenta? Una de las cosas que nos hace claridad ahí, él y Judas Iscariote eran de los más cultos. Muchas veces la cultura no te da, o el conocimiento no te da la fidelidad, no te da, digamos así, la gente dice, yo no predico porque es que yo no me he preparado, o yo esto, o sacan excusas porque no tienen el estudio suficiente. Pero mira lo que muchas veces pasa. Judas Iscariote era un hombre muy preparado, pero resulta que a veces la preparación también nos perturba el corazón, porque a veces nos llenamos de demasiado conocimiento y todo lo queremos filtrar. Y estos dos tenían esa característica. Eran muy dados al conocimiento porque eran gente muy letrada, ¿sí? Preparados. Entonces tengamos cuidado con eso. Natanael había pensado en hacerse comerciante. O sea, él tenía sus proyectos, era de ir a trabajar en el comercio. Mateo, el séptimo apóstol, fue escogido por Andrés. Mateo pertenecía a una familia de cobradores de impuestos o publicanos. Él mismo era recaudador de aduanas de Cafarnaúm, donde vivía. Tenía 31 años, estaba casado y tenía 4 hijos. Era un hombre que poseía una riqueza moderada, el único miembro del cuerpo apostólico que contaba con ciertos recursos. Era un buen hombre de negocios, una persona muy sociable y estaba dotado de la habilidad de hacer amigos y de llevarse muy bien con una gran variedad de personas. Este tipo era muy amigable, ¿sí? Santiago y Judas, los hijos de Alfeo, los dos pescadores gemelos, ellos eran gemelos. ¿Alguien sabía eso? ¿No? Ellos eran gemelos, que vivían cerca de Gerasa. Fueron los 9º y 10º apóstoles y fueron escogidos por Santiago y Juan Zebedeo. Tenían 26 años y estaban casados. Santiago tenía 3 hijos y Judas 2. ¿Sí? Simón Zelote. Mira, este es uno que de pronto a veces a las personas dicen y se sienten muy indignas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy tratando de que la iglesia entienda la cantidad de caracteres y de personas que Jesús llamó a servir y que lo estaban rodeando a él. Dice, Simón Zelotes, el 11º apóstol, fue escogido por Simón Pedro. Era un hombre capacitado, de buen linaje, que vivía con su familia en Cafarnaúm. Tenía 28 años cuando se unió a los apóstoles. Era un ardiente agitador y también un hombre que hablaba mucho sin reflexionar. Era un revolucionario y aparte de eso era como una persona de esas impulsivas que dicen para pensar y no piensan para decir, ¿cierto? Había sido comerciante en Cafarnaúm antes de dirigir toda la atención a la organización patriótica de los celotes, o sea que era un revolucionario. ¿Por qué les digo esto? En la escritura nos enseña y dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfecciona. Muchos de nosotros a veces nos desanimamos. ¿Cómo podemos llegar al reino de los cielos si yo llevo 10 años de ser cristiano? Yo un día me sacaba la piedra y rellené de abuelitas a todo el que se me pasó por delante. ¿Sí o no? ¿A quién te ha pasado eso? ¿Sí o no? Eso nos pasa a todos. Los dos que estábamos hablando primero, ¿quién eran? Los hijos del trueno. Ustedes se imaginan, ellos tenían su genio. Ellos tenían su genio. A veces la gente dice, usted se imagina una persona cristiana y ya se imagina una persona orando, que habla suavemente, que dice todo suavemente, que nunca se le sale una mala palabra, que nunca le pasa nada, que todos la aman y por donde quiera que va le tiran pétalos de rosa, ¿cierto? Resulta que eso no es así. Jesús conoce su carácter. Jesús sabe que el temperamento que tiene Libardo. Cuando a Libardo se le sale la chispa, yo creo que allá en la casa todas se esconden, ¿sí o no? Cuando él va a poner orden en su casa, yo creo que ese hombre, Tatiana sale corriendo, inmediatamente Brian se despide, sale y dice, no, yo me voy para donde sea, ¿sí?
todo el mundo sabe esconderse, ¿sí o no? Cuando Susana tenía su genio, su carácter, Dios lo ha moderado. El carácter de Edison. Este hombre, lo ven ahí pequeñito y todo, era un hombre de armas tomar, ¿cierto? Pero Dios conoce tu carácter. La buena noticia es, dígalo conmigo, que el que comenzó en mí la buena obra, la perfección. Dios ya conocía quién era Miguel Orlando Martínez antes de enviarme a hacer esto. Dios conocía el carácter de Margaret Vanegas, Dios conocía el carácter de Nora, de Gregorio, de Diego, ¿cierto? Muchos de nosotros a veces nos desanimamos y el diablo utiliza esas cosas para desanimarnos. Llevo 5 años de ser cristiano y una hermana me ofendió y se me salió. Dios mío, ¿cómo hice eso? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Se me salió, es que yo no sé, ay Dios mío, estoy tan arrepentido. Es el Espíritu Santo que está redarguyendo. Pero eso es parte del proceso, ¿cierto? Nos damos cuenta que Judas Iscariote, que era un hombre letrado, andó ¿cuántos años con Jesús? 3 años. Y lo vendió. ¿Usted cree que eso fue una sorpresa para Jesús? Jesús ya sabía. Por eso ellos mismos se lo dicen ahí. Ahora sabemos que tú lo sabes todo, que nada te es oculto. ¿Sí? Muchos de nosotros a veces pensamos, pero yo tanto que he fallado. ¿Sí? Dios conoce su corazón, Natalia. Él sabe quién es usted. Pero lo que nosotros tenemos que entender, y en el proceso en el que nosotros estamos, es saber que el que comenzó en nosotros la buena obra, Diego, Él la perfección. ¿Sí o no? ¿Quién comenzó en ti la buena obra? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Lleva 20 años. Y todavía tiene sus chispazos, ¿sí o no? ¿Usted se ha dado cuenta cuánto tiempo llevaba Pablo en el Evangelio? El apóstol Pablo. Y hay partes donde él habla en el libro de Romanos, y él ya estaba en las correrías de Roma, ya había pasado mucho tiempo de estar en los caminos. Y él dice, maldita carne, dice que habla del hombre de pecado, que yo aborrezco porque me hace hacer lo que no quiero. Y no hago lo que yo quiero. ¿Sabes? No es una excusa, pero sí es para que tú no te desanimes. Porque es que a veces nosotros nos desanimamos y decimos, no, pero cayó el pastor fulano de tal. ¿Sí? Es un hombre. ¿Quién te dijo que pongas los ojos en los hombres? Dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cierto? Nosotros no tenemos que estar poniendo la mirada en los hombres, porque los hombres caen. Cayó el rey Saúl, cayó Sansón, hasta el mismo Elías tambaleó. ¿Cierto? Y si miramos la vida de Elías, era un hombre. Imagínense en Eliseo, después de que hizo tantos milagros, el profeta Eliseo, oye, pero irónico, ¿sí o no? Cuando va y ora por Naamán, y ni siquiera tiene que orar, sino le dice, vaya, métase allá 7 veces en el Jordán y ya. Se muere el niño de la tsunamita y él viene y se le echa encima y lo resucita. Se les cae un hacha y él tira un poquito y un palo y sale el hacha flotando. Y una cantidad de milagros, tocaba con el manto del Jordán y se abrían 2. Decía que descendiera fuego del cielo y descendía y quemaba todo lo que fuera. Un ejército quedó ciego por él y murió enfermo. Y usted va a decir, entonces, ¿cuál era el poder de Dios que estaba sobre él? Nosotros a veces no entendemos que hay misterios que Dios tiene en nuestra vida. Y a veces la gente dirá, pero ¿cómo? ¿Un pastor enfermo? Yo conocí cuando nosotros nos fuimos a casar con mi esposa en la notaría cuando estábamos haciendo el matrimonio civil. ¿Tú estuviste? Había un pastor. ¿Y sabe cuántos brazos tenía ese pastor? 0. Era un pastor con este ñoquito acá y el otro ñoquito acá. Pero era pastor. Ustedes imaginan a la gente que se congregaba en esa iglesia y decía, pues ¿por qué Dios no le hace milagro a ese pastor y le hace crecer los brazos? ¿Cierto? Uno en su parte natural pensaría eso. En una ocasión un pastor en silla de ruedas fue a predicar y a hacer una cruzada de milagros. Y el poder del Espíritu Santo se movió y un pastor en silla de ruedas ministrando milagros. Pero Dios siempre es así. Tú a veces no lo entiendes por qué pasan esas cosas que pasan en tu vida. Porque a veces se me sale el genio después de llevar 10 años de ser cristiano. Porque estás en el proceso. Yo estaba ahí ahorita orando y el Señor me mostraba que nosotros todos somos como vasos de barro que Él está formando. Cuando está formando el barro, ¿sí? Para hacer ese jarro, Él tiene que irlo moldeando. Y cuando ya lo está moldeando, después lo coge y lo pule.
hasta dejarlo como Él quiere. Y eso es un proceso, desde el inicio del paso hasta el final del